¿Alguna vez has sonreído frente a los demás mientras por dentro sentías que todo se estaba derrumbando? Es curioso cómo aprendemos a ocultar el dolor. Nos preguntan ¿cómo estás? Y respondemos bien, aunque por dentro llevemos días, semanas o incluso años librando una batalla silenciosa. Hay heridas que no dejan cicatrices en la piel, no aparecen en una radiografía, no sangran, pero pesan. Y a veces pesan tanto que hacen difícil levantarse de la cama, confiar nuevamente en alguien o incluso sonreír con sinceridad. Hoy quiero hablarte de esas heridas invisibles, de esas que nadie ve pero que pueden cambiar la forma en que vivimos si no aprendemos a sanar. Porque aunque el mundo no siempre las comprenda, son reales y merecen ser atendidas. Vivimos en una sociedad donde es fácil reconocer una herida física. Si alguien lleva un brazo enyesado, todos entienden que necesita tiempo para recuperarse. Si alguien camina con dificultad, las personas suelen ofrecer ayuda. Cuando la herida está en el alma, muchos esperan que simplemente sigamos adelante como si nada hubiera pasado. Ya supéralo, no pienses tanto, eso ya quedó atrás. Son frases que aunque muchas veces se dicen con buena intención, pueden hacer que una persona se sienta todavía más sola. Porque sanar no funciona con un interruptor, no basta con decidir dejar de sufrir. Las heridas emocionales necesitan tiempo, necesitan paciencia y sobre todo necesitan comprensión. Tal vez alguien rompió tu confianza, quizá perdiste a una persona importante o tal vez creciste escuchando palabras que hicieron que dejaras de creer en ti mismo. Esas experiencias no desaparecen porque el calendario avance, pueden seguir acompañándonos durante mucho tiempo y eso no significa que seas débil, significa que eres humano. Muchas personas creen que ser fuerte consiste en no llorar, en ocultar las emociones, en aparentar que todo está bajo control, pero la verdadera fortaleza no consiste en esconder el dolor, consiste en enfrentarlo, porque aquello que ignoramos no desaparece. Simplemente aprende a esconderse y tarde o temprano encuentra otra manera de salir. A veces en forma de ansiedad, otras veces como enojo constante, como miedo, como desconfianza, como cansancio o incluso como una tristeza que parece no tener explicación. Las heridas invisibles hablan, aunque nosotros intentemos callarlas. Por eso es tan importante escucharnos, preguntarnos con honestidad qué me duele realmente, de qué estoy huyendo, qué emoción llevo demasiado tiempo escondiendo. No para quedarnos atrapados en el pasado, sino para comenzar a liberarnos de él. Existe una imagen que me gusta mucho. Imagina que llevas una mochila. Al principio está vacía, pero con el paso de los años comienzas a guardar dentro cada decepción, cada rechazo, cada fracaso, cada palabra que te hirió, cada despedida, cada sueño roto, cada culpa, cada miedo. Al principio apenas pesa, pero llega un momento en que caminar empieza a costar y muchas personas creen que el problema es el camino, cuando en realidad lo que pesa es todo aquello que nunca se atrevieron a sacar de la mochila. Sanar también significa abrir esa mochila, mirar lo que hay dentro, aceptar que algunas cosas nos dolieron y decidir que ya no queremos seguir cargándolas. No es un proceso sencillo, pero sí es un proceso liberador. También es importante entender que no todas las personas sabrán comprender tus heridas. Y eso está bien, cada ser humano carga una historia distinta. Hay quienes tuvieron una infancia llena de seguridad y otros crecieron aprendiendo a sobrevivir. Hay quienes nunca experimentaron ciertas pérdidas y otros las conocieron demasiado pronto. Por eso no compares tu dolor con el de los demás. No necesitas demostrar que tu sufrimiento es más grande o más pequeño. El dolor no compite, simplemente existe y merece ser tratado con respeto. Quiero decirte algo que quizá necesites escuchar hoy. No tienes que justificar tus emociones. Si algo te dolió, te dolió. Si una experiencia dejó una marca, esa marca existe. Reconocerlo no te hace una víctima, te hace una persona consciente. Y solo aquello que reconocemos puede comenzar a sanar. Pero también quiero decirte otra verdad. Tus heridas explican muchas cosas de tu vida, pero no tienen por qué definir el resto de ella. Lo que viviste forma parte de tu historia, no de tu destino. Hay personas que después de sufrir profundamente aprendieron a amar con más compasión.
otras se convirtieron en un apoyo para quienes atravesaban situaciones similares. Algunas descubrieron una fortaleza que nunca imaginaron tener, no porque el dolor fuera bueno, sino porque decidieron que ese dolor no tendría la última palabra. Y tú también puedes tomar esa decisión. No necesitas sanar de un día para otro, no necesitas fingir que todo está bien, solo necesitas dar un pequeño paso. Quizá ese paso sea hablar con alguien de confianza, pedir ayuda, escribir lo que sientes, perdonarte por errores del pasado, descansar, llorar o simplemente dejar de exigirte ser fuerte todo el tiempo. Porque incluso los corazones más valientes necesitan descansar, y eso no es una señal de derrota, es una señal de humanidad. También recuerda esto: así como debes tener paciencia contigo, procura tenerla con los demás. Nunca sabes qué batalla silenciosa está librando la persona que tienes enfrente. Esa persona que hoy parece distante, la que respondió con frialdad, la que dejó de sonreír, la que actúa como si nada le importara, quizás solo está intentando sobrevivir a una herida que nadie conoce. Por eso una palabra amable puede cambiar el día de alguien. Un abrazo puede aliviar más de lo que imaginamos. Escuchar sin juzgar puede convertirse en el mejor regalo. No sabemos cuánto pesa el corazón de otra persona, pero sí podemos decidir no hacerlo más pesado. Y si hoy eres tú quien carga con una herida invisible, quiero que recuerdes esto: no estás solo, no eres extraño, no eres menos valioso por sentir dolor. Las heridas más profundas no siempre se ven, pero también pueden sanar, paso a paso, con paciencia, con amor, con esperanza. Y llegará un día en el que mirarás hacia atrás y descubrirás que aquello que alguna vez pensaste que te rompería para siempre, terminó enseñándote la fuerza que siempre había vivido dentro de ti. Porque las heridas no son el final de tu historia, son solo una parte del camino. Y mientras sigas caminando, siempre existirá la posibilidad de sanar. Espero que este mensaje te haya llegado a tu corazón. Si así fue, compártelo con tus amigos, con tus familiares y con tus seres queridos. No te olvides de suscribirte a mi canal y darle like a este video. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.